Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de WackGamer y hoy hablaremos si vale la pena comprarse la PlayStation 5. Comencemos. ¿Vale la pena comprarse la Play 5? En mi opinión personal, yo digo que por el momento no. Por ahora no recomiendo que se compren la Play 5 ya que es demasiado nueva. Hay que darle un tiempo a que todo esté bien porque es muy probable que imagínense que ustedes la compraron. Es posible que tenga errores en alguna parte o que hayan cosas que no estén terminadas o que no estén listas. Yo que ustedes prefiero esperar un tiempito, pero no un mes, dos, tres, no. Yo espero, no sé, un año o algo así. Yo suelo esperar un largo tiempo, un tiempito largo, y después ahí sí se compra, ya que también es demasiado cara. $500 la Play 5. No sé, pero para mí es demasiado cara y el tema de la economía es mucho problema por el momento. Yo les digo que mejor no empiecen a ir gastando en la Play 5 su dinero. Así que bueno, por ahora no la compren. Otra razón por la cual la dije antes, y es que es muy nueva. Cuando algo es muy nuevo y muy caro, es que van a haber pocos usuarios que la tengan. Yo no veo que medio mundo esté teniendo la Play 5, o que no sé, o que ya hay mucha gente que se la ha comprado. Yo veo muy poca gente que la tiene. De hecho, para mí creo que comprármela no me convendría, ya que hay muy pocos usuarios de Play 5. Quizás ahora hayan más, pero para mí he visto que no hay tantos o lo suficiente. Espera un tiempo y quizás si me la compro van a haber los suficientes usuarios como para poder jugar con ella. Esto lo digo porque va a pasar de que ustedes se la compran, por ejemplo, imagínense, y van a encontrar pocas personas, y creo que la verdad no les conviene. Es mejor que esperen y que después se la compren, ya que van a haber más usuarios de la Play 5. Otro motivo más va a ser de que aún todos los juegos que quizás les guste estén para Play 4. Y es que PlayStation siempre suele utilizar la estrategia de marketing de que vos podés jugar tal juego que quizá vos esperaste mucho tiempo, pero solamente si compras la Play 5. Y para mí creo que es una buena estrategia de marketing de la que ellos tienen, y es hacerte de que para que juegues un juego tengas que comprarte su consola, así después lo vas a poder jugar. Creo que con que si algún día lanzan alguno de los juegos que quizás te gustaría tener a futuro, quizás cuando lo lancen en una desarrolladora de videojuegos que quizás te guste, después vas a poder conseguirlo cuando lo pongan en la venta de la PlayStation 5. Por lo cual yo te recomiendo que esperes y que cuando ya llegue el momento donde lancen algún juego que te gustaría tenerlo en la Play 5, lo conseguís y listo. No hay tanta cosa por decir en esto. Otra cosa importante que voy a mencionar, y es que este año fue demasiado complicado para todos. Y para mí creo que comprarse algo de $500, para mí creo que eso puede ser una acción riesgosa dependiendo de dónde estén. O quizás no les parezca riesgosa, dependiendo de donde estén, como lo dije antes. Y creo que para mí comprarla en estos tiempos no lo recomiendo. Prefiero más bien que se queden con lo que tengan, hagan lo que quieran, pero no intenten comprarse la Play 5 en estos momentos, ya que es demasiado complicado de hacerlo. Imagínense todo el proceso que va a ser y lo complicado, por lo que por el momento no les recomiendo que la compren y que esperen a que todo se normalice y que se acabe de una vez. Así toda la gente va y se la compra tranquilamente y no hay ningún problema de por medio, por lo que es mejor esperar un tiempo, como lo dije antes. Bueno, ya que he dicho todas las razones, quiero aclarar unas cosas antes de que se vayan del video, y son las siguientes. Primero que nada, hacer estos videos de los que son cortitos, tengo que pensarlos mucho
y al final terminan siendo cortos, por lo que prefiero después hacer a futuro videos en los que no me tome pensar mucho, o sea, en los que piense poco, pero que duren más y aún sigan siendo entretenidos, ya que también un gameplay de fondo y en la musiquita no da tanto. Es mejor hacer, es mejor hacer un video de un gameplay ahí listo, en el que yo esté jugando y así. Eso voy a estar haciendo a futuro en el canal si es que va bien. Obviamente yo me tomo siempre unos días antes de subir un video, como siempre. Y la verdad es que para mí pensar en qué videos hacer para YouTube es un temita complicado, ya que también tengo que poner en prueba mi mente y qué pienso sobre hacer tal video a YouTube, en cómo elaborarlo, cómo publicarlo, etcétera, y así. No más quería decir eso, también quiero desearles felices fiestas para los que llegaron al final. Y nada más, me despido gente, que tengan un buen día, tarde, noche, y nos vemos en el próximo video. Adiós.